En los últimos meses, los principales indicadores adelantados dan una clara señal de que el panorama macroeconómico se está debilitando. Da igual dónde pongamos el foco, tanto de Estados Unidos como de Europa o China, nos llegan datos de que su actividad y demanda cae o no es tan fuerte como se esperaba. ¿Estamos sufriendo una simple ralentización económica? ¿O esto es el preludio de algo mayor? Hola inversores, soy Pablo Nogales y en el vídeo de hoy vamos a repasar algunos datos económicos y financieros que nos permitan entender qué está pasando, hacia dónde nos podemos dirigir y, por qué no, analizar si hay alguna manera de poder sacar rentabilidad a la actual situación macroeconómica, que yo creo que sí, y luego lo vamos a ver. Empecemos. A la hora de analizar el estado del actual entorno económico, muchas personas tenderían a fijarse en el empleo, los precios y la productividad. El problema de estas tres variables es que son atrasadas en el tiempo. Por tanto, la información que nos transmiten estos datos no hace referencia al presente, sino a una simple descripción del estado económico de hace varios meses. Aún así, considero que si la evolución de estos datos la observamos en variaciones anuales y con suficiente perspectiva, podemos obtener información muy valiosa. En azul se representa el índice de precios, en rojo la tasa de desempleo y como siempre las columnas grises son las recesiones. Bueno, pues apreciamos que toda recesión se ha materializado en el pico o posterior caída del índice de precios, lo cual, si dicha caída ha sido notable, viene acompañada posteriormente de un aumento del desempleo. Fijaos como justo ahora estamos con una tasa interanual de precios a la baja y una tasa interanual de desempleo al alza, lo cual, aunque no inminente, sí nos deja ver que hay un parecido a lo ocurrido previamente a las anteriores recesiones. Cierto es que cada mes que pasa nos llegan noticias de que el desempleo se reduce, pero eso no debería ser señal de euforia, ya que todas las recesiones en Estados Unidos han estado precedidas por niveles máximos de empleo. Precisamente para ver cómo evoluciona la supuesta fortaleza laboral, podemos observar este otro gráfico donde se representa en azul la variación anual de la tasa de empleo a tiempo parcial y la variación del PIB. Aparte de ver lo atrasados que son estos indicadores, ya que no hacen suelo hasta que no termina la recesión, lo que sí podemos apreciar es que antes de una recesión el empleo temporal se reduce y posterior a esta recesión se hunde. Todo esto a la par que la productividad cae. Sé que ahora el empleo general está en máximos, pero ¿qué tipo de empleo están creando las empresas americanas? ¿Cuántos trabajadores hay en más de un empleo? ¿Es tan sana la salud empresarial de Estados Unidos? Mucho cuidado con dejarse llevar con las magnitudes y prestemos más atención a las evoluciones. Esto lo digo porque si en lugar de mirar datos atrasados miramos los adelantados, las dudas desaparecen por completo. Tardará un trimestre más o menos, pero el rumbo de la actividad económica de Estados Unidos parece muy claro. La ralentización hace meses que empezó y el decrecimiento llegará en muy poco tiempo. El indicador adelantado Ley ya ha traspasado fuertemente la línea que nos avisa de que la economía americana se dirige a una recesión. Este indicador tiene en cuenta tanto componentes financieros, crédito, SP500, diferenciales de renta fija, como componentes no financieros, expectativas de las empresas, permisos de obra, producción, entre otros. Gracias a estas señales que elabora la Conference Board, podemos detectar puntos de inflexión en la economía y saber hacia dónde nos dirigimos los próximos 6 o 8 meses. Por eso creo que es vital que prestemos mucha atención a este tipo de gráficos. Poniendo el foco en los mercados financieros, llama la atención la correlación casi de 1 que durante estos últimos años ha tenido el SP500 con la liquidez. Tanto subidas como caídas, ambas magnitudes han ido de la mano, salvo en las últimas semanas, que vemos como el índice ha tomado un rumbo diferente a la liquidez. ¿Será capaz el mercado de aguantar? Ya veremos. Según JP Morgan, dependiendo de qué miremos, tenemos una realidad u otra.
Si nos fijamos en el diferencial entre el SP500 y la renta fija corporativa, la posibilidad de una recesión a un año vista es de un 46%. Qué bueno, para ser la más baja u optimista de las tres, no es que sea una magnitud muy halagüeña. Si nos basamos en indicadores económicos, las probabilidades suben al 67%, y mirando la famosa curva de tipos que ya hablamos en el anterior vídeo, pues llegamos a que una recesión en los próximos 12 meses es prácticamente una realidad. Os invito a dejar en los comentarios cuál de estos tres indicadores creéis que lleva razón. Yo creo que tras haber experimentado la mayor subida de tipos de los últimos 50 años, el tensionamiento crediticio y monetario va a causar un problema cuyas consecuencias son hoy en día impredecibles. E igual de rápido que han subido los tipos, los deberán volver a bajar, no solo al 2,5 como estima Wells Fargo, sino mucho más. Básicamente porque el endeudamiento público debe continuar, y muy en concreto el de Estados Unidos. De lo contrario, la sociedad y la industria sufrirán, y el sistema monetario mundial podría saltar por los aires. Insisto, no es meter miedo, es mirar al pasado y ver lo que de forma recurrente siempre se ha repetido. El sistema requiere de tipos bajos para poder seguir funcionando. Precisamente por vivir en un sistema corrupto, manipulado y con las cartas marcadas, creo que es necesario que ahora mismo todos nos esforcemos en entender cómo funciona y cómo nos podemos aprovechar de sus nefastas dinámicas. Uno de los motivos por los cuales no podrá extenderse mucho la actual magnitud de los tipos es porque se está haciendo cada vez mayor la diferencia entre las tasas federales y el rendimiento a 10 años del Tesoro. Lo normal es que la línea roja esté por encima del azul. Eso es una situación sana para la economía, no como ocurre ahora, cuyo panorama siempre ha precedido recesiones. Aquí quizás veis mejor la gráfica de antes, ya que se representa la rentabilidad del 10 años menos la tasa federal. Si está por encima de cero, la curva tiene pendiente positiva. Si es cero, pues se dice que está plana. Y si es negativa, está invertida. Algo que, insisto, esto ha precedido todas las anteriores recesiones. Cuando los problemas lleguen a la economía real, a la Reserva Federal no le quedará más remedio que reducir las tasas. Y desde mi punto de vista, mucho más de lo esperado inicialmente. Esto beneficiará sin duda a los precios de la renta fija y tenemos que saber cómo aprovecharnos. Recordad que si os interesa todo esto, os dejo un 5% de descuento para mi curso de aprender a invertir en renta fija, valorar un bono, y en breves tendréis acceso a la tesis de inversión de renta fija americana de larga duración, o también conocido como TLT. Os dejo por aquí un vídeo donde hablo de ello y espero que este os haya gustado. ¡Adiós!